Bueno, Grabación en progreso. está grabando, ¿no? Sí. Muy bien, bueno, bienvenidos a todos, todas y todes, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Primero que nada, les quiero agradecer por estar acá, por compartir este rato entre todos nosotros, que vamos a estar charlando un poquito de deportes, género y diversidad. Pero vamos a arrancar diciendo feliz mes del orgullo, estamos en junio, estamos en el mes del orgullo, y por ahí para recordar un poquito, para entrando en tema, estamos en el mes del orgullo, porque hace muchos años, el 28 de junio de 1969, se produjo lo que se conoció como la revuelta de Stonewall. Y acá voy a mencionar unas palabras en inglés, no me maten, pero nada. O algunos nombres que van a ir surgiendo que no sé cómo los voy a pronunciar. Bueno, en Nueva York, donde, como era costumbre, la policía entraba a estos lugares donde se juntaba la gente de la comunidad LGBT, de nuestra comunidad, a revisar, a perseguir un poco, a pedir documentación. La gente se escondía, muchas personas se escondían en los lugares, en los baños, y por ejemplo a las chicas travestis las llevaban detenidas porque era ilegal vestir con dos prendas de lo que por entonces se denominaba sexo opuesto. Se hablaba de, bueno, no hasta hace mucho, se hablaba de esa forma, ¿no? Y nada, bueno, ese día, ese 28 de junio, como que la gente se hartó, se cansó de todo, se cansó de que las violenten, de que las maltraten, de ser detenidas las chicas, en el mejor de los casos. Así que, nada, a partir de ahí, ese día como que marcó un hito para todos, para toda la comunidad, porque empezaron a surgir, que si bien ya había en realidad en algunos lugares, se iban empezando a organizar de a poquito, eso como que dimensionó un poco, tomó más potencia a todo y empezaron a organizarse mucho más fuerte justamente por esto, para empezar a reclamar por no ser violentadas, detenidas, por empezar a reclamar por derechos, nada, bueno, básicamente por tener una vida digna. Pasaron ya más de 50 años de aquel día, de aquella época, y bueno, estas protestas que se fueron dando en todas partes del mundo, incluso con Argentina, hizo que a lo largo, sucesivamente en los años, en las décadas, sobre todo en las últimas, se fueran conquistando, ¿no?, los derechos que siempre han sido postergados. Hay todavía muchos derechos pendientes por adquirir, por conseguir, por tener. Y si hablamos de derechos pendientes, uno de los ámbitos donde más hay que trabajar todavía, me parece que pica en punta, es el ámbito deportivo, ¿no? Que recién como que hace poquito se empezó a hablar, a poner en escena todo lo que tiene que ver con el mundo del deporte, el género y las diversidades. Así que desde este espacio, desde la USA Radio Se Acaba, estamos proponiendo una serie de conversatorios, justamente en el marco del orgullo, del mes del orgullo, donde vamos a estar charlando sobre diferentes temas, y este es uno de ellos, bueno, el ámbito deportivo. Y una aclaración, quiero que cuando hablemos de deportes, no pensemos solamente en lo que vemos por ahí en televisión, el deporte competitivo, en el mundial, los Juegos Olímpicos, sino que pensemos al deporte en realidad como una actividad física y como lo que significa para el desarrollo de nosotros como personas las actividades físicas, ¿no? Porque en definitiva, las actividades físicas, cuando hablamos de actividades físicas, estamos hablando de salud, de lo importante que son para la salud de todos nosotros. Bueno, hoy vamos a estar charlando un poco con tres personas que conozco hace años, que sé de sus trayectorias, de su militancia en cada una de las provincias, en los lugares que les fue tocando ocupar. Parece que estoy por mencionar a personas de, no sé, 80 años, no son tan grandes, pero tienen una trayectoria en tan pocos años, tan grande, tan importante cada uno, que está buenísimo, está buenísimo. Les presento a los tres que vamos a charlar hoy, y esto lo voy a leer por si no me voy a perder. Dylan Elías Cardoso, que es el coordinador del área de Género y Diversidad de la Secretaría de Deportes de la provincia de Corrientes, es profesor universitario de Educación Física,
subsecretario de Deportes del NEA, de la Secretaría de Deportes de la Federación Argentina LGBT, coordinador de Deportes LGBTIQ+, de Corrientes, referente de ATA, militante y activista de la diversidad y los derechos humanos. También va a estar hablando con nosotros Victoria Liendro, responsable del área de diversidad sexual de la Agencia de Mujeres, Géneros y Diversidad de la provincia de Salta, jugadora amateur de hockey y de pádel, de fútbol también, aunque no me lo quiso decir, docente de historia, integrante del programa Pateando Mandatos de la Universidad Nacional de Salta, presidenta de la Fundación Activando Saber, activista por los derechos humanos y de las diversidades. Y Virginia Luna Morales, coordinadora de la ONG Orgullo Lobitos de Rosario, equipo reconocido por la International Rugby Gay, e integrante de la Secretaría de Deportes de la Federación Argentina LGBT. Jugadora de rugby, estudiante de licenciatura en Historia, militante y activista por los derechos humanos. Si van surgiendo preguntitas, si quieren escribirlas, lo pueden hacer, si no, más tranqui, también pueden levantar la mano y después preguntar. La idea también un poquito interactuar entre quienes estamos acá y charlar de manera cálida, amigable. Bueno, para empezar, para romper un poco el hielo, elegí citar una frase, que también la voy a leer, de un francés que voy a pronunciar solamente el nombre, que es Pierre, que es el restaurador de los Juegos Olímpicos modernos, y que hace más de un siglo dijo: el papel que la mujer debería desarrollar en los Juegos es el mismo que habrían desarrollado en la Grecia antigua: coronar a los vencedores. Como para empezar algo tranqui, ¿no? Lo que era hace un siglo. Coubertin, Pierre de Coubertin. Contestaba en inglés yo. Bueno, nada, para empezar, tranqui, una frasecita como para que vayamos empezando a pensar entre todos de dónde venimos, dónde estamos, qué podemos hacer y hacia dónde vamos y qué pasó en todo este tiempo. Así que ahora sí, le voy a invitar a Dylan Cardoso, a que nos cuente un poquito sobre él. Bueno, buenas noches a todos. ¿Se me escucha bien? Bien, como decía Ariel hoy, ¿sí? Tendríamos que empezar a ver, ¿no es cierto?, este deporte, no solamente de lo competitivo, de lo que tiene que ver con el rendimiento y con todas esas exigencias que conlleva hacer un deporte, ¿sí? Ver más el deporte desde también un lugar, desde salud y también desde la educación, ¿sí? El deporte es un instrumento privilegiado para la formación integral de las personas. Este deporte que también los privilegiados tuvimos la posibilidad de vivenciar. Es decir, que a las personas que tuvimos la posibilidad de hacer deportes, entendemos que tiene un potencial educativo y es clave en el rol de la sociabilización, esto de conocer y transmitir valores, ¿sí? Estos valores del esfuerzo, la superación, la perseverancia, la victoria, la derrota, respeto, bueno, un montón de valores que nosotros conseguimos a través del deporte, el compromiso, la solidaridad, el éxito personal y colectivo. Estos valores y estas cuestiones las vivimos dentro del deporte y las disfrutamos, ¿sí? Como también obviamente que ocurren momentos de tristeza o momentos de frustración cuando realizamos estas prácticas. Y lo que vamos acá es entender que estas prácticas no siempre fueron para todos los géneros, ¿sí? Y mucho menos otra vez para las disidencias. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, hoy como lo comentaba él, ¿sí? Como lo comentó Ariel, fíjense el creador de los Juegos Olímpicos, el que le dio forma, el que hacía el reglamento, por así decirlo, lo que pensaba esto de los géneros, o sea, la mujer solamente iba a tener la posibilidad de coronar a los vencedores, o sea, era trasladarlo acá era la secretaria, ¿sí? Que de hecho, si nos ubicamos en el tiempo de ahora, todavía es ese el papel que se les da a las mujeres y al género. Imagínense dónde quedan las disidencias, digamos, dónde quedan las personas de la diversidad sexual dentro del deporte.
Entonces el deporte se construye como un conjunto de ideas, ¿sí? ¿Y cómo se construye este deporte? Justamente así, fíjense, si nos trasladamos a la antigua Grecia y en ese momento de los Juegos Olímpicos, se construyó bajo dos prácticas excluyentes, ¿sí? Por un lado, la exclusividad social, porque solamente la gente elite, la gente que tenía poder, la gente que tenía un alto poder adquisitivo también, podía acceder a estos deportes, y también esta cuestión del género. ¿Sí? ¿Por qué el género? Porque fíjense del papel que le daban ya en ese momento a las mujeres, que solamente iban a estar permitidas a coronar a los vencedores, o sea, iban a ser la que llevaba, digamos, la corona y la ponía a los que ya compitieron, a los que ya disfrutaron, a los que ya vivenciaron todos estos procesos que contamos y estos valores que fueron adquiriendo. Entonces, este deporte era el deporte, ¿no es cierto?, antiguo, y se construyó de esa manera, en exclusividad para el hombre y para la gente elite. Si nosotros nos ponemos a pensar hoy por hoy en nuestros días, también el deporte, todavía estas cosas persisten. ¿Por qué? Porque más allá de que podemos tener un deporte gratuito, con profes gratis, con elementos, igual sigue siendo de elite. ¿Por qué? Porque tenés que tener un nivel social mediano o alto, porque para llegar hasta este deporte vos tenés que tener un medio de movilidad para llegar hasta el lugar de entrenamiento, tenés que tener una buena zapatilla, tenés que tener una indumentaria, ¿sí? Entonces fíjense que hasta el momento todavía conservan esas cosas, y también esto es lo del género. ¿Por qué? Porque eh, el deporte se crió bajo, o sea, se narró bajo este paradigma, digamos, como masculino y patriarcal, ¿sí? Eh, Cuando hablamos de patriarcado, estamos hablando de, vieron que habrán escuchado mucho hablar sobre patriarcado en este último mediado de siglo, digamos. Y este patriarcado es justamente una forma de organización política, social, religiosa, económica, ¿sí?, que está basada en el liderazgo y en la autoridad que se le da al varón, ¿sí? El varón como poder, digamos. Y este poder predomina, ¿sí? Predomina como el varón hacia la mujer, el marido hacia la esposa, los hijos a las hijas, ¿sí? Y en esta línea, digamos, entonces, este deporte todavía conserva lamentablemente esto, y es a eso lo que nosotros debemos deconstruir, ¿no es cierto? Eh, Desarraigar todos esos mitos y eso es que nos hicieron creer que la mujer era el sexo débil. Hay que correr y hay que darle esta oportunidad a las mujeres y a la disidencia. A la mujer le costó mucho llegar a encontrar un espacio dentro de los Juegos Olímpicos, ¿sí? Fíjense que en los primeros Juegos Olímpicos que se dieron en Atenas en 1896, la participación de las mujeres era nula, ¿sí? Estaban ausentes completamente. En el 1900, que fue en París, el 2% de las atletas eran femeninas, ¿sí? Solamente el 2%. Y también esto de que no cualquier deporte podían hacer, ¿sí? O sea, tenían dos deportes, que era el golf y el tenis, ¿sí? Basadas dentro, digamos, de la concepción de que estas disciplinas eran de naturaleza femenina, ¿sí? Es decir, que le dieron participación, pero igualdad no había, ¿sí? De hecho, pasaron 114 años que en Londres, recién en los Juegos Olímpicos de Londres, por primera vez compitieron las mujeres casi en todas las categorías, ¿sí? Fíjense cuánto pasó desde 1896 a el 2012 recién, ¿sí? O sea que hace muy poquitos años, digamos, que las mujeres puedan participar en un montón de competencias, ¿sí? Y esta participación tampoco no es que le garantizó la igualdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque las mujeres dentro de los deportes olímpicos y de los deportes en general siguen siendo estereotipadas, percibidas como objeto de deseo. Fíjense que cuando un atleta consigue medallas, y a veces más medallas incluso que los hombres, en los medios de comunicación, que también existe la violencia mediática, a las mujeres se la ve como por la ropa, ¿sí? Llama la atención, o sea, la muestran en traje de baño por más que compitió en otro deporte, digamos. ¿Entienden? Esas son las fotos que buscan los medios para poner, ¿sí? De hecho, hay uno de los últimos que salió donde decían las 6 mujeres olímpicas más sexys, ¿sí? Y la buscaban por ese medio llamar la atención, y de hecho, ustedes pónganse a pensar, digamos, conocemos la historia y la vida de Messi, de Maradona,
de deportistas, por decirlo del fútbol, porque es uno de los deportes más culturalmente populares, pero conocemos muchas historias de la vida de jugadores hombres, pero no así de jugadoras mujeres, ¿sí? Y mucho menos vamos a conocer la vida o cómo llega el deporte las personas de la diversidad, porque de hecho todavía seguimos en esa lucha, entre tantas luchas que tiene la diversidad sexual, esto de poder incluirnos dentro del deporte, ¿sí? Y dentro de las disidencias, otra vez, mucho más alejadas de los deportes están las personas trans, ¿sí? Fíjense que no conocemos personas trans que estén dentro de selecciones, ¿sí? Vamos a mirar un poquito más cerca, a ver, dentro de equipos, ¿sí? De fútbol locales a veces. Por ahí el fútbol es, como es un deporte más popular, tenemos personas trans que están dentro del fútbol, pero no así, no conocemos nadadoras mujeres trans, no tenemos nadadores varones trans, y bueno, y así en un montón de otros deportes, ¿sí? Entonces, fíjense todo el gran desafío que tenemos dentro del deporte para empezar a mirar el deporte como un derecho humano, ¿sí? Porque de hecho es un derecho humano que se nos fue negado, o sea, por esa cuestión, digamos, es que todavía nosotros dentro del deporte, fíjense la Secretaría de Deportes de la FAL-LGBT, que busca esto de encontrar esta hermandad, digamos, de distintos equipos y potenciar los equipos del interior. Bueno, acá en la provincia de Corrientes, eh, a través del TNI, fue una explosión, digamos, acá dentro de Corrientes, porque el deporte estaba muy por arriba, se lo veía. De hecho, nosotros hacíamos encuentros deportivos, pero era recreativo, ¿sí? A partir del TNI, que es el Torneo Nacional por la Inclusión, acá se hizo la 5ª edición, Corrientes albergó a casi 1000 deportistas LGBT de toda la Argentina, que se trajo, por supuesto, la Federación LGBT, y eso fue algo que deslumbró en Corrientes, que recibió mucho apoyo del gobierno, por supuesto, pero también de la sociedad, digamos. Y esto de eh, que, bueno, que muchos atletas de la diversidad empiecen a querer entrar dentro de los deportes. Fíjense que en un principio teníamos solamente vóley, que arrancó con 5 chicas, y después ese vóley empezó a tener 10, 20, tiene como 70 y algo de participantes, y bueno, y así. Después siguió básquet, después hockey, pádel, bueno, hoy tenemos fútbol, tenemos próximo a arrancar natación, bueno, tenemos artes marciales, tenemos Zumba, una profe trans de Zumba, y bueno, y tenemos tenemos 8 disciplinas hoy por hoy, y esto es algo que está, digamos, que si tenemos dentro de los deportes tanta convocatoria, entonces quiere decir que había una demanda muy grande que no se la veía, digamos, ¿sí? Y que no se la veía, y que cada vez tenemos más participantes. De hecho, Corrientes este año creó el área de género y diversidad dentro de la Secretaría de Deportes de la provincia. Y qué tan importante es este espacio de que hoy por hoy tenemos un montón de personas. ¿Y por qué tenemos tantas personas? Porque justamente no lo vemos al deporte como meramente competitivo, ¿sí? Las diversidades necesitan subsanar otras cosas que fueron los obstáculos para no llegar a un deporte, como cualquier persona pudo haber llegado a vivenciar, y tiene que ver con la discriminación que se sufrió, tiene que ver con estos obstáculos también del hecho de solamente ver al deporte como una competencia, como una exigencia, ¿sí? Por eso es que justamente hay otras cosas que nuestro deporte LGBT necesita, ¿sí? Y esto de la comprensión, del compañerismo, de, de ver otras necesidades que tiene nuestra población, ¿sí? No podemos negar que nuestra población, y sobre todo las mujeres trans, necesitan gozar de buena salud, poder acceder a sus derechos. Eh, Mucha gente, nosotros dentro de nuestros deportes, cuando ingresó, tenía muy baja autoestima, pasaba por un montón de situaciones de discriminación en distintos ámbitos, y lo que le hizo el deporte fue empoderarse, digamos, empezar a sentir valor, se empoderó, ¿sí? Y esto le hizo tener otro espíritu, otros ánimos, ¿sí? Obviamente que disfrutaba del deporte, pero sin tanta exigencia como la vieja educación física que nos enseñaron, digamos, con ese paradigma cis heteronormativo, ¿sí?
Y entonces esto es lo que nosotros necesitamos a partir de ahora, o sea, primero que la educación física sea en los colegios con una perspectiva de educación sexual integral, y que esta ESI, la educación sexual integral que se dé, tenga la perspectiva de género y no binaria, por supuesto, que abarque a todas las diversidades. Eso en un principio, para que la gente disfrute de la actividad física ya dentro de sus escuelas, porque no es todavía una oportunidad que tienen las diversidades. Fíjense que cuando entran a la escuela directamente le obligan a elegir un deporte, o directamente los deportes para masculinos todavía siguen muy marcados, ¿sí? Y también esto de que todavía los deportes tienen que ser binarios cuando tranquilamente se pueden dar educación física mixta, ¿sí? Entonces necesitamos educación física con una amplia gama de deportes, que no sea binaria, y un deporte para que también sienta el placer del deporte, y que cuando sale de afuera tenga la posibilidad de hacer deporte en cualquier lugar. Y si eso no ocurriera, poder generar estos espacios, como ocurrió acá en Corrientes, de generar un área o tener estos deportes LGBT, ¿sí? Tener esta posibilidad, digamos, de poder articular también con la Federación LGBT, y que pueda contar estos deportes con también articulación con otras organizaciones sociales para que puedan asistir cada vez más personas. Nosotros para contarles rápido e ir cerrando, los deportes LGBT acá en Corrientes no solamente tienen las clases de deporte, sino que también articulamos con gimnasios que sean un complemento para que ellos puedan ir, para que tengan otro momento. Se articula con los Ministerios de Desarrollo Social para conseguirle alguna asistencia alimentaria por mes. Se les hace la articulación con los consultorios inclusivos del Ministerio de Salud para que puedan acceder a sus tratamientos, a cualquier tipo de tratamiento, ya sea por hormonas o ya sea por una cuestión de alimentación, porque cuenta con un nutricionista, bueno, un montón de especialistas, y también para que retomen los tratamientos las personas que habían abandonado, digamos, hacemos esa articulación. Por supuesto que también articulamos con el registro civil para que puedan acceder a sus documentos las personas que quieran hacer sus cambios registrales. Y bueno, y ahora lo que estamos articulando con la municipalidad son la posibilidad de tener tarjetas SUBE sin cargo para que puedan acceder al deporte, porque sabemos que muchas personas por ahí tienen ganas de asistir, pero no tienen para sus pasajes. Y bueno, y también buscamos la posibilidad de ir buscando y vamos ayudándole a armar sus currículum para que presenten en distintos lugares. O sea, creo que el deporte es nuestra oportunidad para cambiar la realidad de las personas, de sus vidas, y eso está en los que somos profesores de educación física en nuestra mano, pero también está, digamos, eh, por supuesto que está dentro de la posibilidad de los gobiernos y de los estados poder cambiar esto, ¿sí? Y necesitamos, y es urgente, que los estados se ocupen, ¿sí? Los estados todos, locales, municipales, provinciales y nacionales, ¿sí? Por cierto, bueno, Corrientes es una provincia que después del TNI todavía abrió mucho más sus puertas, y aunque la cataloguen muchas veces de conservadora, hoy por hoy el gobierno está apostando fuerte a nosotros, así que no desaprovechamos, y bueno, y para contarle esto, de lo que fue el deporte, fíjense lo que era tener este obstáculo para las mujeres y las disidencias, y lo que fue avanzando a nivel mundial, y también contarle un poquito de acá, de nuestra situación local. Y bueno, y esto, de que los grandes desafíos todavía siguen, lamentablemente son muy pocas las mujeres que ocupan representaciones dentro de las estructuras deportivas. Ustedes van a ver que hay muy pocas presidentas de clubes, ¿sí? De hecho, creo que no hay, no sé, Ariel me va a decir. Pero bueno, veo importante también, hay una presidenta, bien, ya hay una. Pero bueno, fíjense que crear estas áreas de género también y diversidad dentro de los clubes, como también Ariel está dentro de una, también creo que eso es sumamente importante, es una estrategia, ¿no es cierto? Lo ideal sería que no exista y que todo el mundo pueda hacer deporte en cualquier club, pero bueno, la necesidad hoy es esta. Y bueno, y fíjense que bueno, que los salarios también de las atletas entre las mujeres y los hombres todavía hay una brecha abismal en ese sentido, y bueno, buscar estas políticas institucionales que acompañen esto, ¿sí? Así que bueno, todavía tenemos un desafío muy grande, pero creo que también estas charlas y estas capacitaciones como la que estamos viviendo hoy son sumamente importantes para empezar a abrir las cabezas y empezar a generar este deporte que sea realmente inclusivo, y para que todas las personas puedan disfrutar, sobre todo las mujeres y las diversidades que tantos años estuvieron excluidas de esto que tanto amamos, lo que amamos el deporte.
Así que bueno, muchas gracias Ariel por la invitación y no le quito más tiempo a mis compañeras que también van a hablar y van a dar una buena exposición. Gracias. Gracias a vos, Dylan. Bueno, a ver, un poquito. Algo, me parece, en este trayecto que hiciste recién desde hace más de 100 años, con el amigo Pierre ahí y los Juegos Olímpicos modernos, y al día de hoy, algo súper importante que me parece que es para pensar a futuro, que lo dijiste hace un ratito, que es el tema de la educación física, con perspectiva de género, de diversidad, la educación física no binaria. Me parece que ahí están las bases para el futuro. Me gustó mucho esta frase que está para hacer una plaquita ahí de el deporte es nuestra oportunidad para cambiar la vida de las personas. Y es así, me encanta, amo. El deporte nada, te transforma, el deporte es un montón, y empodera también, como dijiste. Y nada, si hablamos de empoderamiento, creo que Victoria nos puede hablar mucho de eso, una mujer empoderada un montón con todo lo que viene elaborando. Así que Vicky, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todas, a todos, a todes. Y ahí, bueno, primero antes que nada, gracias por la invitación, Ariel, a vos, a todo el grupo de la UCR Diversidad, que ayer, bueno, la diputada Carrizo, en su locución, cuando terminaba, nombró. La verdad que anoche me quedé una vez más admirada por la cantidad de legisladores que efectivamente a lo largo y ancho del país están con este tema en agenda. Yo creo que compartimos en esto, ¿no? Tenemos que estar también las personas trans en esos lugares, y la política es un lugar, hoy está hablando sobre el deporte, pero la política es un lugar donde seguramente más temprano que tarde vamos a estar también tomando decisiones. Abogamos por ello, y tomando la reflexión de Dylan, ¿no? Esto que en su pasaje decía: para nosotros y nosotras las personas trans, y también para las personas gays y lesbianas, hay otras cuestiones que en el deporte estamos reparando, ¿no? O empezamos a reparar. Más allá que siempre estuvimos participando de una actividad u otra deportiva, de una manera amateur, aficionados, reparar esas heridas que sí hay que nombrarlas, ¿no? Sin ser víctimas, sin caer en la victimización constante, sino decir: nuestras tramas no son las mismas de las que han pasado la mayoría de las y los jóvenes adolescentes, sobre todo en esos momentos cuando se une la educación física con la práctica de un deporte determinado, en nuestras adolescencias, fútbol, básquet, vóley, atletismo, natación. Las personas trans, por poner un lugar, ¿no? En primer lugar, por así decirlo, las personas que estamos transicionando o no nos sentíamos conformes con esos cuerpos, empezamos, en vez de estar pidiendo, demandar, ingresar a esos lugares, nos empezamos a alejar, porque estaba como ya naturalizada la idea de que son lugares que no me corresponden. Por lo menos hablo de la experiencia personal en la década del 90. Cuando, insisto, es el despertar o es el momento de empezar a replantearte tu exterioridad de identidad de género, distinta a la que vos no veías en tu cuerpo y la que vos querías pertenecer pero no eras, y tenías que pertenecer a este grupo, pero tampoco te sentías parte de ese grupo, y en todos los ámbitos, ¿no? El deporte era uno. Y por eso, si unimos con las encuestas, todas dicen que más del 80% de las personas trans que actualizaron su identidad en esos contextos de esa edad, ante los 15 años, 16 años, 17 años, si cruzamos con su nivel con el sistema escolar o su complementaria de escolaridad, ha dejado la escuela en esa edad. Digo, por eso son datos muy alarmantes. Por eso, tomando la frase que sea Dylan, las personas trans, gays y lesbianas, tenemos que saldar otras cosas para luego pensar tal vez en esto de la competitividad, esto que nos encanta, porque digo, a ver, somos fanáticos y fanáticas de ver partidos, de ver los Juegos Olímpicos, ojalá este año se hagan, de esperar un campeonato de vóley, un campeonato de rugby, de natación, hockey. Nos encanta, y cuando jugamos
competencias de amateur y demás, también nos preparamos como si estaríamos yendo a los Juegos Olímpicos. Yo siempre parto de esa idea, ¿no? A ese partido que nos armamos los torneos acá amateur, en el caso del pádel, en el caso mío, lo tomo como si fuese, me voy a competir, no sé, con un juego olímpico. Pero digo, porque tal vez yo ya he saldado algo como Victoria, ¿no? Victoria Liendro saldó algo cuando dijo, yo soy esto y no soy otra persona, y eso implica ser Victoria en todos lados. En el deporte, en la política, en mis cotidianidades. Ahí está, lo veo a Sergio como entrenador, habrá escuchado todas nuestras historias que cuando las chicas nos empezamos a organizar, digo, en 2016, 2017, el Selección Nacional de Hockey, que incluye a chicas trans en el país, creo que cada una, cuando se despertó Jessica, Zaira, Nati en Tucumán, Pilar, la Majo y la mía en San Luis, cuando empezamos a plantearnos esto de Natalia en San Juan, ¿por qué no? Ahí empieza esto que Dylan dice, ¿no? Empezamos a sanar. Tal vez, obviamente, soy consciente, no voy a ser leona. No va a estar cuando hablado de... no, salvo que, no sé, me tome algo para que me rejuvenezcan 30 años menos, qué sé yo. Pero sí, creo que ahí empezamos a sanar eso. Y yo ahí tomo esto que decía Dylan. Y ayer también en este marco del debate, por la media sanción del cupo laboral trans, una amiga me manda una frase, esto de, a nosotras nuestras adolescencias fueron negadas. Somos contemporáneos. Negarla en todos los sentidos, por eso hasta en el amor. No sé si sea un cliché, medio muy usadito, o algo medio cursi, hablando de amor hasta tus 42 años, ¿viste? ¿Qué parece? ¿Es una vejentada, casamentera? No, yo no lo he vivido. Y tomo lo que decía Luana Berkins. ¿Qué te hubiera gustado, Luana? Hay una entrevista que te hablaba con Violeta Alegre, y compartíamos esto, ¿no? En una de las entrevistas ella dice, ¿qué te hubiera gustado en tantas luchas y demás que vos venías haciendo, Luana, que me amen? Y voy a decir, pero si te ama todo el mundo, Luana. No, que me ame un chongo. Ese chico, que una también en su momento lo idealizó, lo creó y demás. Y lo dijo Luana, ¿no? O sea, digo, por la pena mina, Pierre, no, bueno, también tiene que ver con eso y con esto de ir sanando. Por eso creo yo, aquellas personas que de la manera u otra estamos sanando, yo insisto, yo me siento plena, sanada, vos decías, empoderada, ¿sí? Y es fruto de toda una lucha colectiva, ¿no? De habernos encontrado con mis compañeras de hockey en 2017 cuando fuimos a la federación ahí en Cava, nos planteó ante la defensoría, luego cuando fue la concentración en Ushuaia, después, bueno, las chicas se siguieron encontrando, yo por X razones u otras no pude estar, los TNI que nombraba Dylan, que claro, vos fíjate cómo ese encuentro, ya se venían formándose, pero el TNI lo que implicó fue maximizar la participación nuestra y la visibilidad nuestra en todos los deportes. Gays, lesbianas, siempre estuvieron practicando deporte. Las personas trans también, siempre de una manera u otra, a escondidos, o tapándonos, atándonos el cabello. Y hoy creo que el desafío de la federación, de los espacios de deporte que se están constituyendo a lo largo y ancho del país, acá en Salta se hablaba con los pibes que se acercan al polo, ellos están nucleando varios chicos y chicas que hacen básquet, vóley, natación también. Muchos dirán, ¿pero por qué crear algo aparte? No, son espacios de contención, son espacios donde vos contás tus historias, son espacios donde vos te encontrás con un par o una par y decís, ¿te acordás cuando llevábamos el bolsito? La llevaba yo a Victoria en el bolsito y vos a Gabriela y vos a Ale, la llevamos y nos cambiábamos en cierto lugar para ir a bailar. Y cuando volvíamos tenía que volver antes que amanezca, porque si no, nos exponíamos a que nos rete nuestra madre, digamos, ¿no? Bueno, esas tramas no la vive nadie, salvo nosotras y nosotros. Y pensemos en los varones gays, que qué lindo poder compartir en un gimnasio, en un equipo de fútbol, o de vóley, o de hockey, con la persona con la cual vos hoy estás teniendo una relación afectiva. Compartir una pesca juntos.
Eso es la reparación que tanto estamos exigiendo al Estado. Eso es, como decía Dylan, sanar, y son otras prioridades. Por eso, verlo al deporte como un espacio, no solamente, digo, como nos venden y como es lindo, también lo compramos y demás, compartimos, vemos los Juegos Olímpicos y demás, sino también como un espacio de contención, de integración, y esto, como decía Dylan, cómo dispara, ¿no? Convocar a desarrollo social para que permitamos que esos jóvenes que viven en los sectores más postergados no pueden acceder a estos lugares que nos encontramos, jugar un partido de vóley 3 veces por semana y entrenar, puedan venir, cómo ese ministerio nos brinda la tarjeta para el boleto, para el colectivo. Cómo educación empieza a promover también cultura, tal vez espacios de teatro, y donde también podemos permitir la inclusión, la real, y contar nuestras vivencias, porque es parte de estos recorridos que tiene una sociedad. Digo, hoy me toca estar en un lugar de gestión, y todas estas cosas lo aprendo, y la verdad, escucharlo a Dylan, vas uniendo todo. Yo insisto, lo de anoche para mí es nuevamente volver a revivir lo que vivimos hace 10 años cuando fue la ley de matrimonio, hace 11 años, que por primera vez el Estado argentino y el Parlamento ponían en agenda nuestras vidas de gays, lesbianas y trans. 2 años luego fue la ley de identidad de género, cuando por primera vez se habló sobre la identidad, y no solamente el DNI, porque el DNI es el primer paso, ¿no? Sino es poner en vida, en cuerpo, todas estas cotidianidades que estamos hablando. Hoy hablamos sobre el deporte. Digo, yo a mis 42 años, cuando veía los Juegos Olímpicos de Seúl, algo me acuerdo, y cuando jugaba en el barrio, me acuerdo que siempre organizaba deportes o práctica deportiva ahí, como amigos y amigas de niñez, porque 8, 9, 10 años, y siempre yo armando esos juegos mixtos, porque yo no me quería sentir parte de un grupo o otro, porque, ¿viste? Entonces, la pícara armaba las competencias mixtas, ¿viste? Y bueno, hoy a mis 42 años disfruto jugar al pádel como victoria, y cuando hablamos con los dueños de las canchas decimos, esto es el comienzo de lo que seguramente van a ver ustedes. La vez pasada como un torneo, la final de sexta división de pádel, 3 chicas trans. La verdad, me enojé un poco con los empresarios, decía, ¿cómo no van a poner la final en la cancha central? Porque es un complejo de 3 canchas y nos mandaron la última. No, bueno, Vicky ya estaba pactado así, le digo, pero se están perdiendo algo que no es porque sea yo, pero véanlo, porque esto va a pasar. Como también hace 4 años se lo decían los dirigentes de deporte, todos varones en ese entonces, ¿no? Empiecen a formarse en temas de género, porque de acá 3, 4 años va a haber mujeres en sus lugares. Y hoy tenemos una subsecretaria de deportes de la provincia, ella es jugadora de hockey y demás, una mina muy, muy copada y demás. Y la que le sigue, que es Claudia Vázquez, está laborando en un programa sobre deporte de inclusión. Digo, va a pasar. Y a eso vamos. Por eso, gracias por la referencia sobre el empoderamiento. Agradecida a Juanpi, lo conocí el año pasado y hemos tenido una charla maravillosa, y siempre cuando lo sigo, y este trabajo que han hecho en el sur también con Jessica, otra loca maravillosa que... ¿Qué es esto? Digo, y esto para una frase para ir cerrando, para motivar, ¿no? La mitad de mi vida ya está guardada en un baúl, y como sea se guardó. Hoy la vivo en el día a día, y si la pandemia algo nos enseñó es a vivir en lo próximo. Y lo próximo hoy es disfrutar de esto, a no callarnos más, y como decía Luana nuevamente, y Pia Baudraco y todas las referentes que para mí me hicieron un clic enorme en mi vida y en el empoderamiento, es a los calabozos no volvemos nunca más. Así que gracias. Gracias, Vicky, qué frase esa, los calabozos no volvemos nunca más, porque nada, tan pocas palabras que dicen tanto, tanto. A ver, hablaste mucho de contener, algo que también Dylan lo mencionó, ¿no? Bueno, un poquito lo de la media sanción de ayer, la verdad que fue fantástico. ¿Se me escucha? Sí, bueno, pues la veo a Vicky congelada, pero se quedó ella congelada, entonces no soy yo, me asusté por un momento.
Importante, ¿no? La media sesión de ayer, todo lo que se debatió, todo lo que se habló. A veces creo que coincidimos en que se está debatiendo, esperemos que sea ley, una ley, valga la redundancia, que ya debería haber salido hace mucho tiempo, como que venimos un poquito, ¿no? Atrasados en ese sentido, con algo tan básico y tan esencial como es el derecho al acceso laboral para las personas travestis trans. Y nada, y falta mucho. Mencionaron tanto Dylan como Vicky esto de no tuvimos infancias, adolescencias, por todo el contexto, por ahí no es lo mismo ahora que hace unos años atrás, falta todavía, pero no es lo mismo. Y eso no es lo que necesitamos, una presencia del Estado desde una mirada mucho más integral, ¿no? Más completa. Así que esperemos que esto sea que salga la ley de cupo rápido, pero no bajemos los brazos y sigamos entre todos por una ley integral trans, una ley completa, ¿no? Y bueno, nada, y contener, y también mencionaste la importancia de los grupos para la contención, la importancia de los grupos deportivos para la contención de las personas. Y si hay grupos, hay muchos grupos, cada vez más por suerte en todo el país, grupos de contenciones, desde el rol de las organizaciones sociales, ¿no? Que tienen para contener justamente. Y bueno, y una de ellas es la que tenemos acá como invitada, Virginia, de Orgullo Lobitos, una ONG de Rosario que se dedica justamente a esto. Vir, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas noches a todas, todes y todos. Bueno, ¿cómo seguir, no? Muy fuerte lo que dijeron Tila, bueno, que contó Vicky, bueno, y felicitar sobre todo a los compañeros trans por poner en la agenda política nada más y nada menos que tantas problemáticas, ¿no? que los atraviesan, así que bueno, a empezar con el reconocimiento y las felicitaciones por su lucha. Y después, siguiendo al amigo Pierre de acá que nombró a Ariel, y este recorrido histórico que hizo un poco Dylan, que estaba muy bueno, para que pensemos, ¿no? Primero que en Grecia, imagínense que en Grecia, gineceo, que ahora lo conocemos como ginecólogo, gineceo viene de la cocina, o sea que era el lugar donde estaban las mujeres. Imagínense todos los años de prejuicios que venimos arrastrando. Así que bueno, y un poco, ¿no? La historia de los Juegos Olímpicos, porque a mí muchas veces me dicen, bueno, yo me imagino que ustedes las mujeres lo quieren y le agradecen mucho a Pichot, Agustín Pichot, el tema del que el rugby, el desarrollo que hizo por el rugby femenino, y cómo presionó para que estén los Juegos Olímpicos, ¿viste? Nosotros siempre, o sea, como que tenemos que agradecerle a alguien ser esta costilla de Adán. Pero bueno, imagínense que también la concepción que se tenía de la mujer en los Juegos Olímpicos en el periodo entre guerras era para que vaya y fortalezca esta cuestión no asociada a la salud, que vaya y fortalezca las caderas y que nos dé después hijos fuertes, soldados fuertes, y bueno, ¿no? Y ahora el rugby justamente el rugby femenino justamente surge de la necesidad de los equipos nacionales, de que para poder presentar un equipo olímpico tenías que tener tu par femenino. Entonces ahí es donde Pichot puede haber ayudado, yo creo que es una de las personas con más mentes abiertas que uno puede encontrar en el rugby, pero bueno, siempre es como un camino que hay que seguir construyendo. Así que bueno, yo un poco vengo a poner en palabras en palabras no, digo en ejemplos un poco medio tristones, un poco concretos a partir, digamos, de mi experiencia del rugby femenino, que es un poco de lo que contó Dylan sobre la concepción que se tiene del deporte, bueno, lo que contó Vicky también, pero bueno, yo principalmente cuento mi experiencia a partir de haber transitado por distintos equipos de rugby más o menos institucionalizados, y lo cuento, digamos, desde la perspectiva, si se quiere, de mujer, primero, bueno, porque es mi experiencia, y segundo, porque en el rugby se tiene que hacer como dos reducciones, ¿no? Del reducir la diversidad, o sea, es solo cuando hablas de diversidad en los equipos de rugby, es el hombre gay, y segundo, que se homologa al hombre gay como la mujer. Entonces, como que todas esas debilidades que están implícitas en el lenguaje del deporte sobre la mujer, se traslada al hombre gay.
Entonces o sea, me lo han planteado muchas veces también, ¿no? De decir, qué bueno que hagan esto de rugby diverso, dice, porque vos sabés que yo siempre apoyé el rugby femenino. Y vos decís, bueno, no, son dos cosas distintas. O que me digan también lo que le planteaban a Vicky, qué lindo, ¿no? Esto que hacen, pero no es necesario, porque ya en el rugby pueden jugar las mujeres, o porque ya en el rugby siempre se aceptó a varones gays para que jueguen, o sea, siempre está esa polaridad, o sos mujer o sos varón gay, no hay otros géneros, no hay otras sexualidades, y también nos han dicho, obviamente, adentro de la cancha somos todos jugadores de rugby, afuera son mujeres, las plumas quedan afuera, eso de las plumas quedan afuera, lo han dicho en todos los circuitos, tanto de rugby tradicional como circuitos de rugby social, que se supone, digamos, que van con otra visión de juego, ¿no? Pero son un poco los lenguajes que se manejan adentro del rugby. Y esto yo lo veo principalmente, digamos, porque en el rugby es como que se establecieron 3 mitos, o se fundó en 3 mitos. Uno, el respeto al árbitro, que el árbitro no se discute, que eso, bueno, como que habla del respeto al otro, el respeto al contrincante, y esas cosas. Después, que en la cancha todas las personas tienen un lugar, todos pueden jugar al rugby, el gordo, el alto, el flaco, el petizo. Entonces eso es como que ya le da cuenta de la diversidad del rugby. O sea, nosotros sí somos diversos e inclusivos. ¿Por qué? Porque el gordo, el petizo, el alto y el flaco pueden jugar. Entonces, y por otro, bueno, el tercer tiempo, el famoso tercer tiempo, que dentro de la cancha literalmente me dicen, nos podemos matar, pero afuera, cuando se termina el primero y el segundo tiempo, somos todos amigos. Entonces, una vez, digamos, como que establecidos estos 3 principios, como que ya no tenés, el rugby como que coarta ahí todo espacio de debate, todo espacio de discusión, todo espacio de poder intervenir de otra forma, de poder abrir, digamos, un poco lo que es el rugby, ¿no? Entonces, y el tema, bueno, que hablábamos justamente con Ari cuando planteamos esta charla me decía, bueno, un poco la charla para hablar sobre los mitos del rugby, que yo en realidad no vengo a derrumbar mitos, sino vengo a sumar más mitos todavía de los que ya existen, pero bueno, ¿no? Esta cuestión de que el rugby es violento, así, bueno, no hace falta ser una manada, una patota de rugbyers pegándole a un chico en la salida de un boliche para plantearnos si el rugby es violento o no. Entonces, el rugby, y volvemos, digamos, con el tema de los valores. Bueno, ¿el rugby tiene valores? Sí, valores como los tienen todos los equipos, todas las disciplinas, todos los deportes. ¿El rugby es violento? No, no es violento, como no es violento en sí mismo, no es violento en ningún deporte. El tema es, digamos, cómo maneja algunas cuestiones adentro de una práctica o qué discursos pedagógicos, ¿no? Sobre todo se manejan adentro de una práctica. Me ha pasado a mí en el mismo Lobito, que es un equipo LGBTI y de diversidad y mixto, que caen los chicos, también me han pasado, digamos, con ya rugbyers, de que caen los chicos a las prácticas y te dicen, oye, hay tackles, ¿no? Porque, no sé, tuve un mal día en el laburo, o tuve un día re lindo, y todo se canaliza a partir del tackle y del contacto. Entonces, como que hay mucho reduccionismo en lo que es la práctica del deporte, en los mismos jugadores de rugby, ¿no? Y esto arrastra un montón de prejuicios, de disvalores, mejor dicho, que tiene que ver con superar el miedo, que no hay que tener miedo adentro de la cancha, la lógica también de la manada, que tenemos que ir todos juntos y hacer todo lo mismo, mostrar la ferocidad, digamos, todas estas lógicas deportivas que están marcadas por una masculinidad heterosexual prácticamente, ¿no? Y eso, exacerbado, digamos, por una sociedad que ya es violenta, entonces hace un caldo de cultivo que sí, a la larga tengamos rugbyers violentos. Entonces, por ahí me dice, bueno, pero estos principios se forman en la casa. Sí, se forman en la casa y se forman en todas las instituciones sociales por las que transitamos. La casa, la escuela, los clubes, los entrenadores, los preparadores físicos, los padres que van a ver los partidos. Así que bueno, yo creo que sí hay que empezar a meter, digamos, dentro del rugby un montón de debates y discusiones que tienen que ver con la concepción del género, porque también, por ejemplo, nos pasaban, digamos, como mujeres, ¿no? De decirnos, bueno, esto, acá no son, por ejemplo, se nos veían maquillando, qué sé yo, bueno, acá no son mujeres, acá se viene a jugar el rugby, o de decirnos, por ejemplo, en el rugby se usa mucho esta cuestión que también depende qué entrenador lo maneje,
esta cuestión de decir, bueno, si hay una falta, después se recupera todo en equipo, con un castigo. Hay algunos que lo llaman vuelta a la calma, hay otro que lo implementa como castigo, y decir, bueno, vamos a hacer, por ejemplo, todas flexiones de brazos. Y si alguien se quejaba, alguna de las chicas se quejaba, decía, bueno, pero vos no querías jugar al rugby. Entonces, como que vos, mujer, tenés que sufrir en la práctica por haber reclamado un espacio que tradicionalmente fue para hombres. Entonces, ¿viste? Son todas esas cuestiones que por ahí también tienen que ver con las tradiciones, con lo que es tradicional en el rugby, ¿no? Y que muchas veces nos planteaban en los clubes cuando nosotros, yo empecé en un equipo que no estaba en un club, o sea, nos juntábamos en un parque a entrenar, y cuando fuimos a los distintos clubes a ver si nos podíamos federar para poder jugar, nos decían, no, pero ¿saben qué pasa, chicas? Dice, es que si nosotros le pedimos a los clubes que abran rugby femenino, dice, se meten con lo que es tradicional en los clubes. Y lo tradicional, que es la familia tradicional, o sea, esta familia heteronormativa, patriarcal, de clase media, blanca, todo lo que conocemos, ¿no? Donde el papá juega al rugby, o es veterano de rugby, o es entrenador, la mamá es hockeyista, o por lo general ya son veteranas y retiradas de hockey, y bueno, el nene va a rugby, la nena va a hockey, y bueno, y ahí entonces meter, digamos, como una tercera opción, era como meterse con la familia tradicional. Entonces, nunca los clubes piensan en familias homoparentales, nunca piensan en madres solteras, y el tema ¿no? de que yo les decía, ¿no? Que por lo general las madres son ex-hockeyistas, es porque justamente en el rugby, uno de los límites que hay, que está pensado, ¿no? Con lo que decía, me parece que Juan Pio Dylan al principio, con el tema de la salud, de pensar en la salud, el deporte como, no, Ari decía, pensar en el deporte desde la perspectiva de la salud. Y, o sea, ¿qué salud hay hacia el género, hacia la mujer? Cuando no hay una visión integral de la mujer, donde si vos, o sea, no se concibe que la mujer esté indispuesta, no se concibe que la mujer tenga dolor de ovarios, y si se lo concibe como una debilidad, de decir, bueno, pero no, porque vos tenés que superar todo, porque eso es lo que se supone que hace un jugador de rugby. De vuelta a lo mismo, que es un jugador de rugby, seguimos pensando en un hombre. Entonces tampoco hay un plan de retirada, es decir, la mujer que juega al rugby sabe que cuando queda embarazada, ahí terminó su carrera profesional, que si bien no está profesionalizado, pero bueno, ya sabes que ahí se te coartan seguir jugando en primera o seguir determinados ritmos. Por ahí el varón sí tiene una perspectiva de decir, bueno, yo me retiro, es más planificado, yo me retiro y puedo seguir entrenando, o yo me retiro y puedo seguir siendo parte de la comisión directiva o de la capitanía del rugby. Las mujeres no. Si entrenan siempre infantiles y juveniles hasta por ahí nomás, o son ayudantes de campo, una cosa así, porque siempre se apela a la mujer en su condición de maternar, o sea, siempre dice, bueno, si lo entrena una mujer va a cuidar más a los chicos. Entonces, no hay una perspectiva de decir, bueno, ¿cómo le damos continuidad a la participación de las mujeres dentro de los clubes de rugby? No, que participen en los espacios que encuentren y no se van a generar espacios nuevos todavía. Yo creo que hace poco asumió, no sé qué rol asumió, creo que entró a la rugby la hermana de Agustín Pichot, justamente, no me acuerdo el nombre, un garrón de decir la hermana de, pero bueno. Pero justamente es que en este espacio asume como la hermana de, porque cuando le preguntan, ella que juega, yo dije, bueno, habrá jugado el rugby, no sé, en casa, en algún lugar, y yo no la conozco. Y no es hockeyista, que es genial, yo no tengo ningún problema con la hockeyista, pero ahí te das cuenta de que hay un mundo, hay muchísimas mujeres que son desarrolladoras sociales, que son desarrolladoras deportivas, que dentro de las mismas Pumas cumplen funciones sumamente importantes, y sin embargo, no son convocadas a ocupar espacios que sean de decisión para el rugby, porque se sigue viviendo eso, ¿no? Como el rugby como un espacio que nos han permitido entrar, no un espacio que hemos conquistado. Y yo, digamos, esto siempre lo planteo en la cuestión de decir, bueno, si las mujeres es sumamente complicado, imagínense cuando se habla de diversidad, cuando se habla de las compañeras trans, de las juventudes trans, son cosas que los clubes lo tienen totalmente, y bueno, de hecho, digamos, con las identidades trans es sumamente conflictiva la relación que tienen. Si se puede no hablar, mejor,
porque a ellos les genera todo, digamos, un tema de sacar, digamos, a la mujer de esa posición biologicista y de sacar a la fuerza, o como en el centro de la práctica del rugby, y bueno, y todas estas cuestiones de, digamos, reducirlo a un debate hormonal y un debate de que la mujer tiene menos fuerza. El otro día me dijeron, bueno, pero puede pasar que alguien se quiera pasar por trans para poder integrar un ¿por qué? Entonces, no, y te lo plantean, digamos, como, bueno, pero es sumarle un problema al club. Y por otro lado, bueno, los varones gays obviamente están sumamente invisibilizados en una gran masa de rugbyers que se mueven por las canchas, y también si se le puede notar que no son gays, mejor. Y después, pero después te dicen, no, pero sí, nosotros jugamos con los gays y está todo bien y los requeremos y no pasa nada. Pero siempre está esa diferencia, ¿no? El rugby hetero del rugby gay, el rugby hetero que acepta tener un compañero gay y no lo juzga. Pero después, a la hora es más, hasta la misma hora del mismo tiempo donde uno se piensa que es un espacio donde todos ponen en común, todos charlas, no sé yo, también hasta las mismas charlas son heterosexuales. Nos contaba el año pasado Vito Rosti, dice, mis compañeros se juntaban en el tercer tiempo y hablaban de sus novias. Yo no tenía espacio para hablar de mi novio, del pibe que a mí me gustaba, entonces es muy limitado esa amplitud que dice tener el rugby. Pero bueno, entonces, por ahí me dice, es más, yo sé que hay muchos entrenadores míos y por ahí muchos me dicen, bueno, pero ya en mi club, genial, digamos, me parece genial que haya entrenadores que se hayan abierto, de hecho lo hay, de hecho se han acercado a Lobitos o a otros clubes, pero bueno, yo creo que a nivel general eso es lo que yo percibo, digamos, de mi experiencia en distintos espacios de rugby. Y me decís, bueno, pero vos odias el rugby, ¿no le recomendarías a nadie que vaya a jugar al rugby? No, sin embargo, el rugby me parece que tiene unos valores que son, no sé si unos valores, pero unas prácticas que son hermosas. El tema de la comunidad, ¿no? de construir, es un juego que se construye en comunidad. Yo creo que un poco, si el rugby permitiese que entraran otros debates a partir del género, otros debates a partir de la diversidad, que rompa otros debates a partir de las nuevas masculinidades, ¿no? Que rompan con esta cuestión que el hombre no le tiene que doler, que el hombre no tiene que llorar, que no se puede sentir miedo. Recién ahora, digamos, los psicólogos deportivos por ahí han incluido la cuestión del miedo, de aprender de tener el miedo como una herramienta de juego. Antes no, viste, vos en la cancha es como un cerito. Entonces yo creo que si el rugby se abre, y creo que a partir también no solamente el rugby, ¿no? Digo también los otros deportes, se abre a partir de las construcciones que nosotros, los equipos de la federación y todos los equipos que trabajamos con la temática de género y diversidad, se abriera un poco más a estos debates, yo creo que llegaríamos a ese punto de decir, bueno, el deporte como salud, el deporte como empoderamiento, el deporte como posibilidad de construcción, y como una herramienta también transformadora y liberadora. Así que bueno, eso es más o menos lo que quería contarles del rugby. Bueno, gracias, Mir, gracias. Sí, no es que trajiste más mitos, pero nada, como que has hablado de un montón de prejuicios más que por ahí, cuando hablamos de rugby siempre recordamos uno o dos poquitos, y creo que nada, necesito un pantallazo de que hay muchos más estereotipos y prejuicios todavía que romper dentro del de rugby. Cuando lo charlamos al principio, el otro día, en realidad, yo te hacía referencia a esto de lo que se ve en la televisión, de cuando, nada, se golpean a un pibe, por siempre varones, gente que juega rugby son los rugbyers, pero la verdad que hay piñas en la calle todo el tiempo, y la mayoría o mucha de esa gente es más por ahí del fútbol y no lo venden. El titular no es los futbolistas muelen a palos a una persona, pero con el rugby sí pasa eso, ¿no? Ese prejuicio también que lo asociado al rugby, que está la violencia, y que bien vos marcabas que en realidad el rugby no es violento, que los deportes no son violentos. Los deportes propiamente no son las personas, en todo caso, las quienes hacen que ese ámbito sea de determinada forma.
Y ahí es la importancia de lo que hablaban los tres, y coincidían los tres, y creo que coincidimos todos siempre, de la importancia que tienen las mujeres y las diversidades, sobre todo en este momento de la sociedad, de poder empoderarse y de poder llegar a los lugares de poder de decisiones, toma de decisiones, ¿no? Para romper con todo eso y poder tener un poquito los deportes más equitativos, más igualitarios, más justos, y ahí sí poder pensar bien como lo que son los deportes, esa actividad física y lo que significa, ¿no? Para nuestros cuerpos, nuestros desarrollo como personas. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna consultita, puede levantar la mano. Igual, mientras tanto, quiero agradecerle que está acá con nosotros, y si quiere decir algo, Juan Pablo Morino, secretario de Deportes de la Federación Argentina LGBT, que se está quedando sin batería también. Así que gracias por estar acá. Si querés hablar, todo tuyo el micrófono. No, en realidad lo que quería consultarle al estrés es el tema de si sin la ayuda del Estado se puede, porque muchas veces vemos que el empujón o la aventón que necesitamos en algún momento es de algún Estado, municipal, provincial o nacional, el que le cuesta mucho a las organizaciones que tienen algún tipo de contacto, digamos, con algún ente gubernamental. Si eso es posible o va a seguir siendo imposible. Chiques. Sí, eso es posible y es necesario, digamos, sí o sí, para no solamente para tener visibilidad, sino para tener, o sea, necesitamos un compromiso y un respaldo de los gobiernos para poder reforzar todo esto que venimos tratando de conseguir, que es la inclusión de las personas del colectivo LGBT dentro de los deportes, digamos. Eso es sumamente necesario. Entonces, el deporte tiene que ser una política de Estado para que pueda recibir, digamos, distintas ayudas, distintos fondos, incluso hasta becas deportivas para la diversidad, porque sabemos y conocemos que tienen un montón de necesidades nuestra población, y que entonces es muy difícil van a poder pensar en asistir a un deporte si hoy por hoy no tienen un trabajo, hoy por hoy no tienen tan fácil de conseguir un plato de comida. O sea, es así de duro, digamos. Bueno, no es nada nuevo lo que les estoy contando a ustedes, pero sí seguramente la gente que está escuchando, digamos, al no tener un laburo, al no poder acceder a un sistema de salud que lo sepa recibir, y no contar con una educación, no haber pasado incluso por el sistema educativo, es muy difícil que esa persona pueda llegar a tener intenciones de entrar a un deporte. Entonces se necesita de todo, digamos, sobre todo una política de Estado abocada al deporte, y un gobierno que acompañe. Y un gobierno que de los locales, municipales, provinciales, nacionales, para reforzar esto, abrir estos grupos de deporte, en este sentido que estamos hablando del LGBT, poder contar con personas porque también los profes, en nuestro caso, por ejemplo, casi todos los profes son LGBT, o sea que también generar estos puestos de trabajo para estos profes es sumamente importante. Y bueno, después todo lo demás que venía contando, ¿no es cierto?, de cómo llegan a ser tan convocados nuestros deportes, y necesitan un montón de contenciones de otros aspectos, y no solamente esto del rendimiento físico, del rendimiento deportivo para realizar el deporte, sino que el deporte LGBT vino a subsanar todas las faltantes de otros derechos. Entonces nuestro deporte LGBT tiene mucho más todavía, mucho más compromisos, digamos, que asumir, y que esto sí o sí lo tenemos que hacer con un respaldo del Estado, porque son los garantes, digamos, de que esto realmente tenga ese impacto social que se necesita. Así que, por suerte, los gobiernos van avanzando también. Fíjense que ayer en el tratado, la mayor parte de los diputados, sabemos que es obligación estar asesorados, pero en
en otras oportunidades esto no ocurría, de que tengan una buena letra y un buen discurso, y es como que se estudiaron, y hablar de nosotros ahí, la verdad que fue algo maravilloso. Y entonces es importante que las políticas, y por eso también es importante, como no sé si está todavía Victoria, que decía que es importante también que entremos en la política, porque es importante estar en esos lugares de toma de decisión. Y hoy estamos ocupando estos espacios que realmente nos empoderan un montón. Ustedes, eh, Morino, Ariel, que me conocen desde que yo entré en la federación, saben cómo era mi discurso cuando hablaba de los deportes, y hoy por hoy me siento empoderada gracias a ustedes, gracias a esta federación que tanto nos enseña, tanto nos empodera, tanto nos capacita, y el deporte también. Entonces, esto nos está enseñando, y como yo también le digo a mi referente deportivo, a empezar a liderar espacios, y eso es sumamente importante, porque quién les dice si después no estamos liderando lugares del Estado, ¿no es cierto?, o espacios políticos, que es fundamental que también se escuchen nuestras voces y que dejen de hablar por nosotros, digamos, si somos nosotros los que tenemos esta vivencia y este trabajo en terreno. Así que los gobiernos eh, tienen la obligación de ayudarnos, y con ese discurso hay que ir, con ese discurso fuerte, que es su obligación ayudarnos. Y no verlo solamente con tirar un equipo de camiseta y un par de pelotas, sino de generar estos espacios, de tener estos profes en lo posible de deportes de LGBT que sean de la diversidad, porque también generar un puesto de empleo en este contexto es sumamente importante. Y bueno, y después buscar subsanar todo lo demás, ¿no es cierto?, desde todos los ámbitos de la vida, para poder que estas personas lleguen, disfruten y compartan esto que tanto amamos, que es el deporte. Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Pero digamos que estas cosas que marcaba Dylan, estos cambios o estas herramientas, que sean realmente estructurales, porque por ahí nos pasa también de un poco depender de las voluntades de los gobiernos de turno. Por ejemplo, nosotros en Santa Fe teníamos un gobierno que tenía un gabinete joven, que se potenciaban todas las actividades que sean de distintas ONG o distintas, digamos, actividades sociales que tengan que ver con los jóvenes, primaba sobre todo aquellos que tenían algún componente de diversidad. Y después, bueno, cambio de gobierno, toda esa estructura se cayó y fue cero de vuelta, que venga otro gobierno y así. Entonces, por ahí dejar de ser la variable de ajuste, digamos, de las políticas, y sí pasar a ser una política estructural de los estados. Bueno, algo muy cortito. Es sumamente importante también que todo lo que nosotros pensamos, diseñamos, soñamos, esté por escrito. O sea, hay una parte que no podemos sortear, que es, bueno, todo el tema legal y burocrático. Y es sumamente importante que todo lo que soñamos, todo lo que pensamos, lo que sentimos y lo que vamos aprendiendo esté por escrito. Y generar estas políticas públicas tienen que estar escritas, y poder abrir un área, por ejemplo, como la que se abría acá en Corrientes, eso ya no va a depender de las buenas voluntades, digamos, del gobierno, porque ya se instauró, ya queda. Es decir, que si el día de mañana, o después de muchos años, y va a costar un poco más, va a costar un poco más que sea solamente un grupo de diversidad que se juntan en una plaza, a que sea, le va a costar mucho cerrar un área de diversidad dentro de una Secretaría de Deportes. Entonces, hay que empezar a escribir, por ahí no nos gusta tanto, pero sí hay que empezar a escribir, y hay que empezar a generar estos proyectos. Hoy por hoy se creó el área de género y diversidad dentro de la Secretaría de Deportes acá del gobierno de Corrientes, pero no nos vamos a quedar con eso, estamos, mejor dicho, porque me acompañan todos los referentes de los distintos deportes, estamos ya pensando en generar un buen proyecto fuerte para presentarlo al gobernador, y que tenga su propio presupuesto también, porque nosotros queremos competir, estos torneos que tenemos a nivel nacional, que nos convoca la federación, nosotros queremos participar, y estos encuentros. Entonces necesitamos también estos recursos, estos fondos, y eso, de empezar a escribir a través de un proyecto donde los referentes también tengan un incentivo, porque ellos son también los que hacen un trabajo muy fuerte para que los deportistas sigan viniendo. Cuando uno empezó a faltar una semana, 2 semanas, ellos son los que empiezan a ver qué le pasó al compañero, a la compañera, al compañero, porque
algo le ocurre, no es que deja el deporte que encima tanto le costó llegar, que deja porque no le gusta o porque... No, seguramente alguna situación particular tiene el compañero para ver, entonces ellos son los que están atrás y todo esto tiene que verse y este trabajo en territorios que vamos haciendo también necesita ser remunerado, digamos, más allá del placer que nos genera la actividad. Entonces esto es muy importante, pero esto tiene que estar escrito y tenemos que generar esto para que esto después quede, digamos, que seguramente va a quedar para otras generaciones. Hoy por hoy nosotros acá en Corrientes tenemos un gobierno que respalda todas estas actividades y quizás bueno, el espacio se generó, quizás dentro de un año o a fin de año ya yo tenga que ceder ese espacio y estará otro compañero que se está formando. Así que esto ya a veces nosotros generamos cosas y después esto le quedan a las futuras generaciones, pero tiene que estar escrito porque tenemos que generar estas políticas públicas deportivas para que esto quede en el tiempo, digamos. Así que bueno, eso no me da más para agregar. La importancia del Estado, ¿no? Del Estado que tiene que garantizar todas estas herramientas a través de los gobiernos, sean municipales, provinciales o nacionales. Ahí Esther comenta también la generación de espacios para la práctica, subvenciones a los clubes de barrio. Les pregunto cómo se articula por un lado desde el Estado con los clubes de barrios, ahí en Corrientes, y en Rosario. Victoria sé que se cortó internet, por eso no está ahora. Y ahí en Rosario, ¿cómo es la articulación entre las organizaciones sociales y los clubes de barrio? Clubes de barrios o sociedades de fomento, o centros culturales, cualquiera de estas entidades, ¿no? ¿Cómo es? Acá estoy. No, acá en Rosario sí, digamos, también es, bueno, sobre todo lo que, sobre todo dependiente de Santa Fe, estaba, bueno, la Secretaría de Deportes, que eso sí, digamos, estaba en su momento también el Plan Abre, digamos que eran dos espacios que articulaban con tanto los clubes de barrios como los clubes más grandes, hablo siempre no desde el rugby, pero igual yo creo que Newell's también adhirió al Plan Abre en algún momento, que eran, ¿no?, todo, digamos, políticas que beneficiaban a los clubes en el desarrollo de los clubes, pero también como que le obligaban a los clubes que tengan un desarrollo social. Entonces, digamos, eso estaba bueno. Y bueno, sí, con respecto a organizaciones juveniles, siempre estuvo, digamos, acá instalada la franja joven, que eso también depende de la municipalidad de Rosario, y que por suerte sobre eso nunca se pudo avanzar, porque ya está bastante institucionalizado, ¿no?, que también hace este vínculo entre el municipio y las distintas organizaciones civiles que tienen que ver con actividades juveniles. Así que sí, ahora está todo como bastante en stand-by, bueno, porque no hay casi actividades, pero así todo ha habido una articulación entre Estado y organizaciones, y sobre todo lo que es clubes, sí, hay mucho trabajo. Obviamente por obvias razones está todo stand-by de que no puedo juntarnos, pero por ahí más allá de algunos momentos en este último año y medio que hemos podido encontrarnos, el diálogo creo que se ha seguido manteniendo, como pensando a futuro de, bueno, cuando podamos volver, cómo continuar esto, ¿no? Y en Corrientes, Dylan, como ahí desde el Estado, en tu caso provincial, cómo es el tema, cómo articulan que lo hacen con los clubes de barrio, siempre hablando de clubes de barrio, ¿no? Por ahí entidades pequeñas, no grandes, con lo que significan estas entidades para la gente cercana, la gente por ahí que no tiene posibilidades de una práctica más institucionalizada o más tirando a profesional, digamos, o aspirando a ser profesional, digo, ese espacio, esos clubes pequeños de barrio, por eso decía también sociedad de fomento o centros culturales, quizás cómo es la relación ahí del Estado con estas instituciones en Corrientes. Bueno, acá en Corrientes lo que se hace es, bueno, un apoyo en estos últimos 4 años, digamos, de gestión del secretario Jorge Terrible, que es el secretario de Deportes de la provincia, la verdad que fue mucho más el apoyo que se consiguió en cuestiones de elementos deportivos, de subsidios, un montón de subsidios,
en estos 4 últimos años realmente se cumplió lo que es el deporte como política de Estado acá en Corrientes, por eso que fíjense que el TNI también todo lo que pudimos adquirir a través del deporte, digamos, todos los acuerdos y todos los recursos que se pudieron conseguir. Y en los clubes barriales cuentan con todo lo que tenga que ver con indumentarias, con elementos deportivos, incluso becas deportivas que se le dan a los entrenadores barriales, digamos, de plazas y demás, y bueno, y también distintos subsidios, digamos, y se les acondiciona también todo el sector, ¿no es cierto? Muchas veces, a veces ocupan lugares como sitios baldíos, entonces se les acondiciona, se le mejora la iluminación, y eso es constante, digamos, incluso cuando después pasan los años, también lo vuelven a refaccionar, digamos. Se recuperaron un montón de espacios verdes que también estaban como abandonados, y esto se convierten en plazas y bueno, y también a veces en canchas, así que la verdad que hay un apoyo muy fuerte del gobierno y de la Secretaría de Deporte, por supuesto, para estos pequeños clubes, por decirte, barriales. Y nosotros de los deportes LGBT lo que empezamos a hacer también es salirnos, porque nosotros tenemos un lugar, ¿no es cierto?, de práctica, donde ahí tenemos diferentes canchas, que es un centro de educación física, eh, y bueno, y ahí damos la mayoría de nuestros deportes LGBT. Y lo que empezamos a hacer, bueno, justito antes de que caigamos otra vez en fase 3, era empezar a hacer encuentros deportivos barriales, así se llamaba el proyecto, y nosotros llevábamos nuestros deportes LGBT a las plazas. Y ahí hacíamos torneos. Bueno, hicimos uno que fue de vóley y de fútbol, y que competían solamente nuestros grupos, porque manteníamos, digamos, la cuestión esta de las burbujas. Pero sí con trofeos, con premios, y lo que sí hacíamos para el resto de las personas del barrio que se quieran acercar, era Zumba, con la profe Rebeca, que es la chica trans, que es profe de Zumba. Entonces ella le ponía música y la gente del barrio se acercaba, y toda la gente que se acercaba participaba por diferentes premios, digamos, de elementos deportivos, y también hacía a veces algunos electrodomésticos, planchitas, secador de pelo, bueno, carteras. La verdad que existe acá un programa que se llama Tecoepoti, que es un programa provincial, que tiene recursos y tiene elementos que, bueno, que siempre nos están dando a través también de la Dirección de Diversidad y Género de Maite Vara, que te mando saludo, Ariel. Y bueno, y entonces, eh, gracias a esta dirección también, que siempre nos está acompañando y respaldando, y en conjunto con el TECODEPOTI, más la Secretaría de Deportes, nosotros llevamos nuestros deportes LGBT al barrio. Hacíamos esto con dos sentidos. En un principio, para que los distintos barrios empiecen a conocer nuestro trabajo LGBT y no estar, digamos, trabajando así como ocultos, digamos, en un lugar, ¿no es cierto? Para empezar a difundir nuestro deporte LGBT en los barrios. Y en segundo lugar, lo hacíamos porque dábamos como micro charla de lo que es la discriminación y bueno, de lo que es la diversidad, así que también llevábamos un poco de concientización y visibilidad y sensibilidad a los barrios. Y bueno, y lo otro que hacíamos era, bueno, llevar un poco de actividad también a los barrios de lo que nos gusta, y por ejemplo la Zumba, que la gente se copaba y entusiasmaba, y esto también lo hacíamos con alguna chocolatada, con algunas galletitas y demás, para que la gente pueda compartir, digamos. Así que, bueno, eso es lo que veníamos haciendo, y entonces eso también, digamos, era nuestro trabajo en los barrios. Y bueno, y esto lo empezamos a hacer este año, y lo hicimos una prueba piloto mucho más cerrada, que éramos solamente nosotros, y después hicimos este encuentro, que fue el primero, ya el disparador, y lo hicimos entre el gobierno de Corrientes y la municipalidad, así que también contábamos con trofeos, bueno, y con toda la merienda y demás. Y bueno, y todo esto no solamente con los deportes LGBT, sino con distintas áreas de diversidad de acá, y llevamos los consultorios inclusivos, los que estaban en un sector, digamos, con su stand ahí, y tenían preservativos, alcohol, repelente, y bueno, y ellos generaban turnos desde ahí ya para la gente que se acercaba, digamos, por distintas cuestiones. Así que como que llevábamos a los barrios todo lo que teníamos, como un operativo de diversidad, digamos, teníamos el deporte, teníamos merienda, teníamos los consultorios, y bueno, después la entrega de premios, así que estábamos haciendo un lindo trabajo, pero bueno, ahora estamos en fase 3 y nuestras actividades se volvieron todas virtuales. Ahora estamos haciendo un torneo de hockey
de manera virtual que termina el lunes, y bueno, después arranca el de vóley, y después arranca el de fútbol, y después hacemos una competencia de baile tipo TikTok, y ya conseguimos premios como teléfonos celulares, como parlantes, bicicleta, o sea, esto hace mucho a que los chicos se entusiasmen, estén en sus casas, desde las redes, y bueno, y todavía sigan sintiendo ese calor diverso, digamos, que tenemos, y que no sientan tanto todo ese tiempo de pandemia, porque cuando para muchas personas estar en sus casas es un refugio y es cuidarse, algunas situaciones para nuestras diversidades es realmente preocupante que estén en sus casas, porque todavía en algunos lugares sigue existiendo la discriminación intrafamiliar, digamos. Entonces estamos atentos a eso, y bueno, estamos conteniendo mucho también en ese sentido, porque mucha gente se deprimió, digamos. De un momento a otro le dimos este dulce que es la diversidad y el deporte, y de un momento a otro le sacamos eso, y es chocante para muchos, que para muchos de esto fue su vida, porque realmente el deporte le cambió su vida, y entonces tratamos de generar estas actividades virtuales para que no pierdan el entusiasmo y estén motivados y motivadas y motivadas en este sentido, y seguimos como tejiendo ese vínculo, digamos, por lo menos a través de las redes sociales. Así que este es nuestra visión, nuestro escenario entre el gobierno y el deporte, y la verdad que estamos muy contentos, y sí, faltan todavía muchísimas cosas, o sea, no quiere decir que todo es perfecto, faltan un montón de cosas y nos va a faltar un montón dentro de la diversidad, poder llegar a alcanzar esos niveles deportivos, esos niveles anímicos, esos niveles de persona que se necesitan, o esas cuestiones humanas, nos va a costar, porque venimos históricamente, digamos, de un lugar de, de vulneración de derechos. Pero bueno, el deporte es una herramienta fundamental, como hoy también lo decía Vir, una herramienta superadora, y así que bueno, en ese camino vamos, y creo que esto es allanar el camino para las nuevas generaciones que ya van a venir con espacios más libres de discriminación en el deporte. Así que bueno, y esta charla es fundamental que existan, y estos debates que son muy actuales y que se necesitan hablar para empezar a entender el deporte desde otro lugar. Gracias, Dylan. Sentar bases para las nuevas generaciones, ¿no? Importante lo que se viene trabajando. Muchos de ustedes, Dylan, Victoria, Virginia, y muchísima gente más va a quedar realmente en la historia del deporte, y hablo en serio, porque son ustedes las personas que están sentando todas estas bases para el futuro. Es esta la generación actual la que está empezando a romper esta estructura en el ámbito deportivo. No sé si alguien quiere hacer alguna consultita más. Yo seguiría charlando, ya estamos hace más de una horita, así que si nadie va a hacer alguna intervención más, nos vamos a ir despidiendo, pero quiero dejar la puerta abierta para continuar esta charla, porque había un par de cuestiones en las que estaría muy bueno poder profundizar, y hablamos un poco de la niñez y la adolescencia, sobre todo la temprana niñez y el deporte, y cómo era antes, cómo es ahora, y cómo debería ser en cuanto al sexo y al género, porque todavía en muchos lados la división por sexo existe, pero pensando también en el género. Y también hablar un poquito sobre cómo vemos el futuro en cuestión y en términos del binarismo todavía que hay en el ámbito deportivo, las categorizaciones de masculino y femenino. ¿Qué pasa con las identidades no binarias? ¿Dónde están? ¿Cómo se las puede involucrar? ¿Cómo se pueden involucrar? Porque no se les está dando lugar. Sobre todo por el respeto justamente a su identidad. Hoy una persona no binaria quiere jugar y tiene que elegir una categoría que no es con la que se identifica, y me parece que ese es el debate casi inmediato a futuro
que en realidad en muchos lugares ya se está dando, digo, pero todavía no ha tomado esa dimensión necesaria que debe tener para poder empezar a hablar de estas cosas, así que nada, les comprometo acá de seguir esta charla, de profundizar sobre estas dos cositas últimas que les mencioné que estaría bueno charlar, y sobre cualquier cosa más que les parezca importante poder seguir charlándolo. Así que yo les quiero agradecer mucho, a Victoria también, que se recayó internet, por lo menos puedo hablar, Victoria, se le cayó internet después de que terminó de hablar, así que la pudimos escuchar todos. Virginia, Dylan, a todos los que están presentes, muchísimas gracias por este rato que pudimos reflexionar un poco, pensar y quedarnos pensándonos en cómo seguimos, ¿no? Así que, nada, muchas gracias nuevamente, de verdad, a todos. Y nos vemos la próxima. Gracias a todas. Nos vemos. Gracias, nos vemos.